Muy buenos días, hermanos. Hoy es un día especial para esta congregación. Todos los domingos en Día del Señor, ¿verdad? Son especiales porque los separamos para Dios. Pero en particular hoy vamos a enfocarnos en lo que Dios ha hecho con nosotros. Estamos celebrando que cumplimos 14 años como congregación, ¿verdad? Y no como un mérito nuestro, sino como prueba de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Porque Dios ha hecho muchas cosas por nosotros, por medio de nosotros, pero principalmente a pesar de nosotros. Esa es la parte fundamental. Cuando pensamos en las cosas que Dios ha hecho por nosotros y por medio de nosotros, no debemos olvidar que todo fue a pesar de nosotros. La Biblia es clara en que nosotros somos el problema, ¿verdad? Nadie puede interferir con lo que Dios ha decidido hacer. Pero somos nosotros los que no siempre hacemos caso, nos desviamos, no somos tan disciplinados, somos negligentes y complicamos las cosas, ¿verdad? Dios en su soberanía sabe cuáles cosas permite y cuáles no. Pero es sabio que hagamos un alto y que nos detengamos a reflexionar. De hecho, dice Salmos 90:12, es el único atribuido a Moisés. Dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Cuando tú analizas el contexto de ese salmo, Moisés está haciendo la comparación con la brevedad de nuestros días con la eternidad de Dios. Y como nosotros, si somos conscientes de que nuestra vida dura poco tiempo, debiéramos aprovechar bien los días. Es lo que se refiere aquí. Moisés dice que la manera en que adquirimos sabiduría es tomando en cuenta o contando bien nuestros días, pero no como una capacidad nuestra. Es Dios quien nos enseña a contar los días. Y no la cuenta numérica de cuántos días han pasado, sino de las cosas que han sucedido. A eso me refiero con decir que Dios ha estado haciendo mucho por nosotros, por medio de nosotros y a pesar de nosotros. Así que es apropiado que, así como tú ves en los primeros 5 libros de la Biblia, que Dios hace mucho énfasis en que recuerden de dónde vienen, ¿verdad? Los israelitas tenían que recordar de dónde venían, tenían que enseñarle a sus hijos de dónde venían, tenían que reflexionar y meditar en todas las cosas de la ley. Y la parte fundamental es no olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, el día de hoy nos vamos a proponer replantearnos lo que Dios ha hecho con nosotros y el enfoque que debemos estar recordando siempre por la problemática que genera el perderlo de vista. Hay muchas cosas que agradecer si te pones a pensar cómo llegaste aquí, qué estabas haciendo antes de estar aquí, cómo es que esto empezó. Los más viejos entre nosotros, no de edad, sino de estar en AP, nos tocó ver muchísimos cambios, unos muy drásticos, muy conflictivos, generó muchas controversias entre las personas que han estado aquí, pero siempre hemos mantenido un objetivo y espero en Dios que nos ayude a conservarlo hasta que nos muramos o Cristo venga, ¿verdad? Y si Dios tiene planes para árbol plantado, a pesar de que esta generación ya no esté, ya sea que nos hayamos muerto o nos haya pasado otra cosa, que las cosas sigan avanzando con el mismo propósito. Por eso quiero recordar brevemente y enterar a los que quizás no lo saben, cómo es que hacemos las cosas que hacemos y por qué. Muchas veces les he repetido, últimamente ya no, pero lo voy a volver a hacer, que tenemos que saber qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. ¿Qué creemos y por qué? Es la base de lo que estamos estudiando siempre aquí como iglesia. ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo enseño a otros? Es la parte de la santidad y la parte del discipulado, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad individual. ¿Qué creo y por qué lo creo? ¿Cómo lo aplico? También es parte de mi responsabilidad individual, pero sabemos que ahí tenemos que ver todos en lo individual, la santidad que logramos como congregación. Y cómo lo enseñamos a otros es parte de la gran comisión. Cómo le enseñamos a los que llegan, cómo le enseñamos a los que están en nuestra casa, cómo enseñamos a los que se acercan a este ministerio, cómo les enseñamos cómo se vive la vida cristiana. Y conforme pasan los años y me voy haciendo viejo, las cosas son cada vez más claras.
Dios en su sabiduría no sé por qué deja que las cosas las entiendas hasta que ya estás viejo. Cuando estás joven hay muchas cosas que no ves y no entiendes y tomas decisiones sin saber todas esas cosas, ¿verdad? Y por eso cometemos errores. Pero cuando te vas haciendo viejo y empiezas a ver hacia atrás, cada vez es más clara la mano de Dios en las cosas que suceden. Y por eso quizás yo voy a hablar como viejo, ¿verdad? Y los más jóvenes quizás no entiendan mucho de por qué hacer reflexión en estas cosas. Pero si tú ves las últimas palabras de Moisés, lo que sucedió cuando Josué toma el mando que le correspondía a Moisés, cuando tú ves a los personajes bíblicos al final de sus días, haciendo memoria hacia atrás, viendo lo que Dios ha hecho, resulta muy claro ver que glorifican a Dios, ¿verdad? Y a veces cuando estás muy joven no sabes ni qué estás haciendo tú, ¿verdad? Menos sabes lo que Dios está haciendo a través de ti. Por eso cuando vas adquiriendo edad y experiencia, se va haciendo cada vez más claro que había un camino definido que no sabíamos que estábamos caminando. Un camino muy bien trazado que íbamos siguiendo sin estar conscientes de eso. Y si no hacemos un alto y volteamos hacia atrás, te pierdes de esa sabiduría, que es lo que dice Moisés, ¿verdad? Enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos a contar nuestros días. Entonces, hoy vamos a hacer un pequeño recorrido sobre lo que ha pasado y cuál es nuestro propósito que no debemos olvidar y que debemos de continuar. Sabemos que muchos están empezando a tomar responsabilidades, son nuevos diáconos, adquieren problemáticas que antes no tenían, porque toda responsabilidad implica una problemática añadida, ¿verdad? Que no tendrías si no tuvieras esa responsabilidad. Y no queremos que se olvide, no queremos que traten de reinventar el hilo negro de cosas que nos ha costado mucho esfuerzo y dolor aprender. Entonces, si volteamos hacia atrás, yo estuve pensando cuál fue la primera vez que yo supe sobre árbol plantado sin saber exactamente qué es árbol plantado. Y tenía un año de cristiano, tenía apenas un año, estaba nuevecito. Creo que en ese año conocí a Verónica. Verano del 97, ya es del siglo pasado, soy bien viejo. Verano del 97, hubo un evento de jóvenes en la iglesia en la que yo estaba. Cada año hacían un evento de jóvenes muy grande, iban muchísimos muchachos, muchachas. Algunos tomaban esos eventos como excusa para evangelizar, donde muchas iglesias coincidían en algún lugar y se hacían intercambios, ¿verdad? Era como estas historias de los pueblitos que viven muy alejados, que cada X tiempo se acercan todos a una feria y ahí se ven los de distintos pueblos y muchas veces ahí salían parejas y muchas cosas pasaban en esos eventos, así que era un evento muy concurrido, ¿verdad? Invitaban a personajes célebres en el cristianismo y se le daba una enseñanza a los jóvenes. Entonces, ahí estaba yo, ¿verdad? Como muchos otros. Y entre los muchos talleres que había y personajes de la música cristiana en aquel entonces cantaban y predicaban y ese tipo de cosas. Había muchos talleres, pero había uno en particular que a mí me llamó la atención. Taller para descubrir cuál es el llamado de Dios para tu vida. Es decir, qué ministerio quiere Dios que en el que tú le sirvas. ¿Qué dones te ha dado Dios que te comunican en un ministerio para que tú le sirvas a Dios? Y a mí me llamó mucho la atención. Había otro de música, de evangelismo, de técnicas de no me acuerdo qué otra cosa, eran como 4 o 5, pero a mí me llamó la atención ese. Y una cosa que no se me va a olvidar es que éramos a lo mucho a lo mucho exagerado, 8 personas en ese taller. Y estaba hablando de quizás como 1,000 jóvenes en el evento. Y éramos muy, muy poquitos. Los que más se llenaban eran los de la alabanza, los de la evangelización y otros. Estaban llenos de gente. Pero en ese fuimos bien poquitos. Y eso nos dio la oportunidad de que el conferencista hablara mucho más a detalle con nosotros, ¿verdad? Y en resumen, la conferencia de este hombre, el resumen es que si tú quieres saber a qué te ha llamado Dios, lo único que tienes que hacer es pedírselo en oración y Él te lo va a revelar. Y de hecho, tenía buen sustento bíblico, porque Dios quiere que tú le sirvas. Y si tú le pides conforme a su voluntad, te será hecho. Entonces, el mensaje era claro. Si tú quieres saber qué es lo que Dios quiere para ti, ¿para qué te llamó? Porque nos enseñaron que Dios tenía un propósito para cada uno de sus hijos, ¿verdad? No estamos aquí porque Dios dijo, bueno, pues tú también y ponte a ver qué haces.
No, hay un enfoque, un llamado particular. Y lo podemos ver en la Biblia con claridad. Te da dones y esos dones tienen que ver con servir a otros. Y los dones no son para tu beneficio, es para que beneficies a otros. De manera que sí, estás necesariamente ligado a un ministerio, a una forma de servir a los otros en la iglesia. Entonces, ese taller, me acuerdo yo, fue muy breve, estábamos ahí muy solillos, pero el mensaje se me quedó claro, ¿verdad? Hay que pedirle a Dios en oración. Eso fue un sábado. Al domingo siguiente era el cierre del evento. Y pues entre música y todo el show que se hacía, al final, como en todas las reuniones de ese tipo de congregaciones, hay un llamado al altar, ¿verdad? Y invitaron a todos los jóvenes y dijeron, todo aquel que quiera dedicar su juventud a Dios, pase. Y yo entiendo ahora, con mi vejez, el esfuerzo que se hacía por enseñarle a los jóvenes que no sigan la corriente del mundo, que su juventud no es para vivirla y disfrutarla y después te arrepientes, sino que la tienes que invertir en las cosas de Dios. Y te vas a ahorrar muchos problemas, ¿verdad? Vas a ver muchas cosas de la mano de Dios en tu vida si en lugar de seguir la corriente del mundo, te enfocas en las cosas de Cristo. Y yo pasé. Y en el llamado yo paso y lo único que se me ocurre es decir, pues aquí voy a orar para preguntarle a Dios qué quiere para mí. Y pocas veces en la vida me ha pasado, pero yo tenía aquí claro en mi mente una sola palabra, pastor. Tenía yo 17 años. Y les he dicho en muchas otras veces, yo soy muy introvertido, aunque no parezca. Yo siempre tuve problemas para relacionarme con las personas. Yo nunca me acercaría a platicar con alguien, en aquel entonces menos, ¿verdad? Yo tenía serios problemas para relacionarme con los jóvenes de esa iglesia. De hecho, quizás algunos me entiendan. Yo hablaba con los que nadie hablaba, porque a los que nadie nos habla, pues no queda más que hablarnos entre nosotros, ¿verdad? Entonces, si yo tenía un primer día de clases en algún salón y yo veía que todos platicaban, pues ninguno de esos va a querer hablar conmigo. Yo esperaba encontrar el abandonado, el que está sentado allá en el rincón, que no habla y está callado, y él se le decía, ¿qué onda? ¿Cómo te llamas? Y como nadie nos hablaba, pues nos hacíamos amigos. Era la forma más fácil de hacer amigos. A los despreciados, a los que nadie les habla, cuando tú te acercas y nos vemos iguales, dices, pues estamos igual. Era muy fácil platicar, ¿verdad? Entonces, para mí, lo único que yo no hubiese querido ser jamás en la vida es ser pastor. Así que cuando yo siento eso de parte de Dios, muy claro que debo ser pastor, es algo que lo descarté, ¿verdad? A nadie le decía. Deseaba en mi interior que eso nunca pasara. Ahora, a mi vejez y 14 años en la congregación, esa es la primera vez que yo supe sobre árbol plantado. No sé si me explico. Para Dios, esto que estamos viviendo aquí no era futuro. Desde la eternidad no existe el pasado, el presente o el futuro. Es todo en un solo mismo instante. Es imposible que lo comprendamos, pero lo que sí podemos comprender es que Dios no necesita que pase el tiempo para saber lo que va a suceder, porque Él ya lo ordenó todo. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, Dios lo tenía en mente cuando ese día me dijo a mí que quería que yo fuera pastor. Pasan 13 años. Me caso con Verónica, tenemos yo decidí irme a la congregación de donde estaba ella, que una pequeña micro congregación comparado con el lugar donde yo estaba. El argumento era sencillo, donde yo estoy hay muchísima gente, todo lleno, no hay nada que tú puedas hacer, ya todos están sirviendo. Y en la congregación donde estaba ella, nadie hacía nada prácticamente. Pues ahí, si lo que queremos es servir, ese es el lugar para servir. Y nos cambiamos para allá. Y me hice líder de jóvenes. Y les recuerdo, mala doctrina, mala doctrina. Me hago líder de jóvenes, nos casamos, nace Sabdi y tenemos conflictos doctrinales en esa congregación y nos salimos. Llegamos a otra congregación donde ya se veían las cosas mejorcito. Pasa el tiempo, nace Alexa, luego nace Dael. Me dan dando oportunidades de ministerio en esa congregación, me convierto en un director de zona, casi abajito del pastor, pero en una teología de la prosperidad. Ahí andaba pactando y decretando y haciendo eventos proféticos, simbólicos, muchas cosas muy desviadas. ¿Con buenas intenciones? Sí, como mucha gente que está en ese tipo de doctrinas, pero muy desviado. Hasta que
En un 2011, junio del 2011, sin saber mucho de la Biblia, me empieza a hacer un choque muy grave en mi mente, lo que escucho que se predica con lo poco que yo sé de la Biblia. Y en esos andares me toca ver muchos abusos, muchas desviaciones descaradas de los supuestos hombres de Dios, los supuestos apóstoles, los supuestos profetas, pastores, pastoras, etcétera. Todas las personas que iban invitados a predicar, todos decían cosas que no se parece a lo que la Biblia dice. Y Dios no me dejó en paz. Me sentía muy mal, no lo podía soportar. Yo le decía a mi esposa, es que está mal. Y obviamente te enseñan que te debes sujetar, te enseñan que tú debes de servir, que no debes de cuestionar. Y me generó muchos conflictos. Hasta que un mes después, en julio, ya no lo tolero más, ya no lo puedo soportar. Y empiezo a hablar con los otros líderes de la congregación en la que estaba y todos coincidíamos en que algo estaba mal. Y nos juntamos, hicimos una lista de todas las cosas que tenían que ser corregidas, porque no se parece a lo que la Biblia dice. Decidimos confrontar al pastor, lo confrontamos, reconoció delante de nosotros que estaba mal, se comprometió a pedir perdón el día siguiente porque fue un sábado y nos sentíamos muy contentos. Al siguiente día cambió de opinión, dijo que nosotros nos habíamos rebelado, que nos queríamos quedar con la iglesia y con el dinero y nos dijo, si no te sometes, váyanse. Y pues nos fuimos. Así de simple. Entonces nos encontramos ahora sin congregación. Hubo ese mismo día un evento de esa iglesia donde invitaron a supuestos apóstoles y profetas y juntos nos maldijeron que éramos unos enviados de Satanás, que estábamos destruyendo iglesias y con una doctrina muy apenas bíblica, escuchar esas cosas de ti, de quienes se supone son los representantes de Dios, crea conflicto. Y dices, ¿en qué me metí? ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué se me ocurrió hablar? Así que abrimos nuestra casa. Verónica y yo decidimos abrir nuestra casa a un grupo de oración los viernes. Y la idea era reunirnos ahí mientras encontraban otro lugar donde congregarse. Los que fueron a buscar congregación regresaban diciendo, no nos aceptan, ya les mandaron correos donde nosotros somos destructores de iglesias, enviados de Satanás, y no eran bien recibidos. Entonces tampoco podíamos irnos a otras congregaciones y nos pusimos a orar. ¿Qué es lo que Dios quería hacer con nosotros? Y es ahí donde, un 15 de agosto, cuando me han preguntado cuál es el aniversario de la iglesia, porque nunca lo celebramos el mismo día, ¿verdad? Hay dos fechas. La primera reunión como iglesia y el momento en el que se decidió que fuese una iglesia. Es el 15 de agosto, un día en la noche que yo estaba orando, buscando la dirección de Dios, ¿verdad? Con el conocimiento que pudiera tener, pidiéndole que nos mostrara qué teníamos que hacer, dado que ya habíamos tratado de ser bíblicos y nos salió muy mal. ¿Ahora qué pasa? ¿A dónde nos vamos? ¿Qué es lo que va a suceder? Y entonces, así como en el verano del 97, nuevamente volví a sentir que Dios me decía, es tiempo de hacer lo que te dije que serías. Y para mí fue muy claro. Habían pasado 13 años atrás en los que Dios me había dicho que tenía que ser pastor. Yo olvidé ese tema por completo porque no me agradaba. Y en ese momento siento que Dios me dice, es tiempo de empezar. Entonces le digo a mi esposa, ¿verdad? Estoy sintiendo esto de parte de Dios. Obviamente no quiero. Nunca ha sido algo que yo anhelara o deseara. Y pues vamos a empezar. Vamos a hablar con el grupo que se reúne en la casa. Y si alguien no está de acuerdo, pues es libre de irse a buscar otro lugar donde congregarse. Y los que estén de acuerdo, pues nos quedamos a seguir buscando la manera, pero no como un grupo de oración, sino haciendo lo que Dios dijo, como una iglesia. Y entonces, los que no les pareció la idea, pues se fueron, ¿verdad? Entonces, decidimos que para dejar de ser un grupo de oración, los viernes en la noche que nos reuníamos en mi casa, debíamos reunirnos en domingo para poder ser una iglesia. Y entre los que estaban con nosotros, pues alguien nos dijo, yo tengo una bodega con oficinas, vamos ahí. Y así fue como empezamos. Domingo 25 de septiembre del 2011 fue la primera reunión de árbol plantado como iglesia.
pero la instrucción de parte de Dios de empezar la iglesia fue el 15 de agosto. Por eso, para mí, el aniversario de Árbol Plantado es el 15 de agosto. Y nos han preguntado, ¿y por qué no lo celebramos ese día? Bueno, no siempre cae en domingo, para empezar. Segundo, son vacaciones de verano y muchos no están. Por eso siempre decidimos esperarnos hasta que regresen todos a clases y celebramos el aniversario juntos en septiembre. La primera reunión fue el 25 de septiembre, entonces ya sé que tomes desde que fue la instrucción de iniciar como iglesia hasta, o la primera reunión que tuvimos, seguimos en el margen, ¿verdad? Estamos entre una y la otra. Y sí, ha habido años donde no celebramos ningún aniversario, porque hemos tenido situaciones difíciles, dolorosas, de separaciones internas por cuestiones doctrinales. Entonces, nuestro objetivo desde que empezamos, que también es otro tema raro, porque nadie relaciona el nombre árbol plantado con una iglesia, ¿verdad? Siempre que poníamos árbol plantado afuera, donde quiera que nos reuniéramos, la gente llegaba preguntando si éramos un vivero, si regalábamos arbolitos. Decíamos, no tenemos nada que ver con un vivero. Somos una iglesia cristiana y como que no hace sentido el nombre árbol plantado con una iglesia cristiana, ¿verdad? Porque no se llama, no sé, como otras iglesias que tienen términos muy claramente identificables como iglesias, ¿verdad? Poder de lo alto, no sé, gracia sublime, lo que sea. No, pues es que nosotros nos basamos en el Salmo 1. Vamos a Salmo 1:3, Reina Valera 60. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa fue la base de por qué nos llamamos árbol plantado. Decía, oye, pues qué random, ¿por qué ese versículo? ¿Qué tiene que ver árbol plantado, ser como un árbol plantado con una congregación? Bueno, por lo que dice los primeros dos versículos. Leamos Salmos 1 y 2, Reina Valera 60. Dicen, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora, si tú lees la Biblia de Estudio y la Reforma, cuando habla sobre la ley aquí mencionada, dice, puede referirse a un mandamiento específico, pero también a toda la Escritura. De manera que lo que dice es que bienaventurado el hombre que se deleita en lo que dice la Escritura. Esa era la parte que a mí me atrapó, porque veníamos de conflictos bíblicos. No se me enseñó a mí nunca, para bien o para mal, que debíamos de ser fiel a la Biblia. Nunca se me instruyó que la base fundamental de todo siervo de Dios es ser fiel al mensaje bíblico. Todos querían tener revelaciones nuevas. Yo me acuerdo que en las iglesias donde ibas cada año, el que era apóstol, bueno, primero eran pastor, luego llegó todo ese movimiento de los apóstoles y se convirtieron en apóstoles, se encerraban, decían ellos, no me consta, se encerraban en una cabaña, en un bosque, para que Dios les hablara, y luego salía y nos comunicaba el mensaje de Dios de cuál era el propósito de Dios para el próximo año. Y todo se trataba de encontrar algo nuevo, algo que nadie más sabe, algo que Dios te reveló. Pero eso no lo dice la Escritura. La Escritura es muy enfática en que debes ser fiel a lo que ya fue revelado, a lo que ya está escrito. Entonces, una persona que se deleita en las cosas de Dios, en lo que está escrito, era nuestro objetivo, lo que está escrito, no cosas nuevas, no nuevas modas, tendencias, teologías, lo que está escrito. Ese era el enfoque. 9 años después aprendimos que ese varón del que habla Salmos 1 al 3 no son los cristianos, no habla de un cristiano, no habla de ningún hijo de Adán, habla de Jesús. Fíjate bien, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y como es la Reina Valera 60, pues son palabras que ya no usamos. Escarnecedor, ¿qué hace un escarnecedor? ¿Quién sabe? Yo me acuerdo de un video muy viejo que vi alguna vez donde un señor dijo esa palabra. Decía que los personajes de Disney y Winnie the Pooh, que era un escarnecedor, y que pues suena bíblico. Y ese hombre nos decía que teníamos que destruir todas las películas de Walt Disney y teníamos que destruir nuestros juegos de Nintendo.
a lo cual yo le hice caso y agarré a martillazos mi Nintendo. A mi papá, que fue el que lo pagó, le dolió en el alma, mientras que yo sentía que estaba haciendo una obra buena, ¿verdad? Porque te des cuenta qué grado andábamos. Bueno, andaba yo, no sé ustedes. Pero cuando ves esto y lo analizas con profundidad en el texto y en el idioma original, estos tres negativos: no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores y no se ha sentado en silla de escarnecedores, la parte de anduvo, estuvo o sentado, en hebreo, se le llama verbo simple conjugado en tiempo perfecto. Es decir, se refiere a una acción ya concluida, una acción ya completada. Entonces, lo que dice el Salmo es: bienaventurado el varón que nunca anduvo, nunca estuvo y nunca se sentó. Y ningún hijo de Adán cabe en esa descripción. Porque tú y yo hemos hecho esto que está mal. Todos los hombres, dice la Escritura, todos hemos pecado. Por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el varón del que se habla aquí, cuando analizas la gramática en hebreo, nunca pecó. Y eso solo se puede referir a un solo hombre en toda la historia de la humanidad, a Jesús, el Hijo de Dios. Luego dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Delicia, la palabra en hebreo es deseo, algo valioso, placer. Dice que este hombre considera que la palabra de Dios es valioso y le complace la palabra de Dios. Y la palabra medita, a diferencia de los verbos que vimos en el versículo anterior, este es un verbo conjugado en tiempo imperfecto, es decir, no ha concluido, está en progreso. Entonces, este varón que nunca pecó, se deleita y continuamente medita en las cosas de Dios. Y solo hay un hombre que cabe en esa característica también. Porque tú y yo no siempre estamos meditando en las cosas de Dios. No siempre nos estamos deleitando en la palabra de Dios. De hecho, cuando pecamos, estamos diciendo que algo nos deleita más que la palabra de Dios. Porque en lugar de hacer lo que la palabra de Dios dice, hacemos lo que consideramos que nos da más placer que la palabra de Dios. Pero solo hay uno que aún hoy en día se deleita y sigue meditando de día y de noche. Porque este humano no muere y está a la diestra del Padre. Y ese es Jesús. De manera que el árbol plantado junto a corrientes de agua no se refiere a ningún hijo de Adán. Se refiere a Jesús, el Mesías prometido. Y la Biblia enseña, y lo veremos en las próximas semanas, si Dios lo permite, que estamos unidos a Cristo. Nosotros somos un árbol plantado junto a corrientes de agua, no por méritos nuestros, sino porque estamos unidos a Cristo, quien es ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Por eso, el propio nombre de la iglesia, árbol plantado, tiene que recordarnos y hacer referencia a quienes somos por medio de Cristo. Pero ese árbol no habla de nosotros, habla de Jesús. Y nosotros anhelamos ser como Él. El Mesías es un hombre perfecto que nunca pecó y continuamente hasta el día de hoy se deleita y medita en la palabra de Dios. Y es nuestra obligación parecernos cada vez más a Él. Y cuando tú vas a la Escritura, entendiendo esta analogía, encuentras la analogía del árbol de la vida. Como todas las naciones reciben sanidad por medio de ese árbol y del río que sale de ahí, haciendo referencia a Jesús. Entonces nos dimos cuenta que la intención inicial que teníamos como iglesia de ser bíblicos no era como una persona que hace las cosas bien, sino el ser como Cristo. Y por eso cambiamos el logo. Quitamos un arbolito que teníamos y pusimos otro distinto, que comunica varias cosas que no debemos olvidar. Y ahorita profundizo más en el árbol, pero también tenemos un eslogan en latín: Ecclesia semper reformanda secundum verbi Dei. Y está en latín, porque se ve chido, pero porque hace referencia a una frase escrita en 1674 en un devocional de un pastor de una iglesia reformada cuyo nombre era Jodocus van Lodenstein. Él fue el que escribió esa frase. Y ellos en su tiempo estaban enfrentando un problema con las congregaciones.
un problema que se le denomina el formalismo. Cuando hablamos de una iglesia reformada, hay distintos sentidos en los que las personas pueden entenderlo. Una iglesia reformada, en un sentido, normalmente es una iglesia presbiteriana. Cuando hablamos de una iglesia reformada, en el sentido de lo que la palabra reformada significa, reforma es volver a la forma original. Por eso, cuando hablamos de la reforma protestante, es Martín Lutero clavando sus tesis, mostrando cómo las cosas que hacía la iglesia estaban en contra de lo que la Biblia dice. Y que el llamado era volver a la forma original, volver a lo que la Biblia dice. Eso es lo que significa reforma. Y cuando dice nuestro eslogan, Ecclesia semper reformanda, en español es la iglesia debe siempre reformarse de acuerdo a la palabra de Dios. La iglesia debe siempre reformarse de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que siempre debemos estar validando que lo que hacemos esté de acuerdo a lo que dice la palabra. Pero como sabemos que somos humanos y somos pecadores y nos desviamos, tiene que ser un esfuerzo continuo por estar verificando que volvamos a lo que es. Debemos volver al original, a lo que dice la Escritura. Cuando hablamos de reforma en este sentido, volver al original, nos enfrentamos con el mismo problema que este pastor reformado y los pastores de su tiempo enfrentaron, el formalismo. Cuando hablamos de volver a la Biblia tenemos que dividirlo en dos partes, una forma externa y una reforma interna. Con respecto a la externa, decimos que como congregación cuidamos que todo lo que hacemos sea bíblico. Y podemos decir que nos cuidamos mucho en esos temas. Siempre desde que empezamos, con muy poco conocimiento bíblico. Y Dios en su misericordia, por eso digo que Dios hizo mucho por nosotros, por medio de nosotros, porque hemos sabido de muchas personas que han entendido la Biblia por medio de este ministerio, pero el enfoque es que ha sido a pesar de nosotros, porque nosotros somos, ¿cómo decirlo sin que se oiga ofensivo? Somos como silvestres, como animales salvajes, ¿verdad? No iniciamos la iglesia con una estrategia. Hace algunos años me preguntaron, ¿cuál fue la estrategia que usaron para formar árbol plantado? Y yo me dio vergüenza, pero tuve que decir la verdad, ninguna. No tuvimos ninguna estrategia. Es más, yo ni siquiera quería ser pastor. Lo estábamos haciendo en obediencia a lo que Dios dijo. Ok, pero analizaron la sociedad, detectaron las necesidades y buscaron proveerlas. No, hombre, no sabíamos ni lo que estábamos haciendo. Lo único que queríamos era ser bíblicos. Por eso la parte de lo que Dios ha hecho a pesar de nosotros es muy importante. Porque hay hombres, personas muy preparadas, con mucha preparación académica, dedicados de tiempo completo a servirle a Dios, que han dicho, lo de ustedes es muy raro. Lo de ustedes es muy raro. Porque hay muchas personas haciendo mucho esfuerzo, con muchos recursos, tratando de implementar iglesias bíblicas y no funcionan. Y ustedes, nosotros, ignorantes, hicimos algo con el único objetivo de ser bíblicos y Dios lo ha sostenido durante 14 años, con factores todavía agregados. No piden diezmo. La gente nos decía, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué se va a mantener la congregación si no le piden los diezmos? La Biblia dice que el diezmo es cosa de la ley de Moisés. Y el primer concilio de Jerusalén demostró que no tenemos por qué sujetarnos al diezmo. Si alguien quiere ofrendar, lo va a hacer libremente. Y nos dijeron locos. Y henos aquí. Al día de hoy, no hemos tenido que pedirle dinero a nadie. Y hecho aún más la gloria de Dios para con nosotros, Dios ha persuadido a personas que no son de este país de ofrendarnos para este ministerio. Muchas de las cosas que están aquí en el auditorio fueron posibles porque personas de otros países mandaron dinero. Además del esfuerzo que hacemos nosotros, ha habido personas muy lejos de nosotros que Dios las ha persuadido de enviar dinero para este ministerio. ¿Cuál preparación tuvimos? Ninguna. ¿Cuál estrategia? Ninguna. El único propósito es que, como dijo el apóstol Pablo,
que su gloria es que el Evangelio se presentara gratuitamente. Y nosotros hemos hecho lo mismo. Ninguno de nosotros pide dinero por lo que hace. Ninguno de nosotros cobra. Nada de lo que hacemos es cobrado, excepto que requiere instalaciones como el campamento, ¿verdad? Y este año no, porque no lo facilitaron, pero otros años tenemos que pagar lo que nos piden las instalaciones, pero no generamos ganancia. Ese es otro factor que no debemos olvidar y que no se debe de dejar de cumplir. Todo debe ser presentado gratuitamente. Si la obra es de Dios, Él proveerá. Jesús así estaba, ni siquiera Él tenía cuidado de la bolsa de la cual los evangelios nos dicen que Judas robaba. Pero si Dios te ha mandado, Él provee, y lo hemos visto durante 14 años. Lo hemos visto. Entonces, cuando hablamos de lo que hemos aprendido y del esfuerzo que hemos hecho por ser bíblicos, que nos ha costado mucho, que hablen mal de nosotros, que se ha prohibido visitarnos. De hecho, hubo un tiempo que la iglesia empezó a crecer por gente que venía por morbo, porque sus pastores les decían, no escuches a los de árbol plantado. Y venían y nos decían, vengo aquí porque me dijeron que no viniera. Bueno, siéntate a escuchar. Y se quedaban. Hemos tenido muchas cosas en contra. Nos corrieron de la alianza de pastores por ser demasiado bíblicos. Hemos hecho las cosas opuestas a lo que muchas iglesias están haciendo. Pero no porque queremos rebelarnos o porque queremos ser únicos y especiales, sino porque la Biblia dice cómo debe de hacerse. Y nos hemos arriesgado a hacer las cosas como la Biblia dice que deben hacerse. Y hemos visto la mano de Dios entre nosotros. Hemos visto a las personas regeneradas, personas abandonando doctrinas completamente erradas, personas que nos han escrito, para gloria de Dios, de muchas partes del mundo diciendo, tengo tantos años, 15, 20, 30 años de cristiano, y nunca había entendido la Biblia como la entiendo ahora. Y eso no es cosa nuestra. Eso es cosa que Dios hace a pesar de nosotros. Porque la Biblia dice que de lo más vil y despreciado, de ahí toma. Y ahí estamos nosotros. No tenemos nada de qué jactarnos en la carne. No podemos decir como el apóstol Pablo de nuestras credenciales. No, amigos influyentes y poderosos, no, ministerios adinerados tampoco. No tenemos nada según la carne. Lo único que tenemos es Cristo. Y nos ha sostenido. Pero enfrentamos este problema, el mismo que ellos, y lo hemos experimentado en carne propia. Voy a leer definiciones claras de lo que es el formalismo para no ponerle yo de mi experiencia. Esto lo tomé de un artículo del Ministerio Ligonier, donde hablan sobre lo que pasaba en aquel entonces. Dice, el peligro del formalismo es que un miembro de la iglesia podría escuchar la verdadera doctrina bíblica, participar en la adoración de una iglesia regulada bíblicamente y, sin embargo, no tener la verdadera fe. Ellos creían, hablando de los pastores, que una vez que los aspectos externos de la religión habían sido reformados cuidadosa y fielmente de acuerdo con la palabra de Dios, la gran necesidad era que los pastores guiaran a las personas en la verdadera religión del corazón. En otras palabras, se creó un problema. Cuando nos esforzamos en tener una congregación bíblica, donde todo lo que hacemos como congregación es bíblico, eso hace pensar a las personas que por estar aquí ya son bíblicos. Y la parte interna de vivir la Biblia que está aprendiendo, la descuidan. Y piensan que porque están en una iglesia bíblica, entonces ellos deben estar haciendo las cosas bien. Y se genera una desconexión entre la parte externa, que es la que vemos, lo que vemos entre nosotros cuando nos reunimos aquí, y la parte interna que nadie ve más que tú. Y esa parte interna se aleja de lo que la Escritura dice, confiado de que porque está en una iglesia bíblica seguramente está bien. Y eso empieza a generar estragos. Nosotros enfrentamos eso y lo hemos vivido en carne propia. Hemos tenido aquí personas entre nosotros que asegurábamos eran nuestros hermanos en Cristo y después salían a la luz cosas vergonzosas, feas, humillantes, cosas obscenas que ni siquiera entre los gentiles se hacen. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, ese es el punto, que nosotros lo estamos estudiando en el tema de vivir en santidad. De nuestro interior brota el problema.
Por eso con el paso de los años hemos aprendido que la parte externa no basta, que el esfuerzo que hagamos por hacer todo bíblico aquí no te va a servir si no lo llevas a tu vida personal, si no lo llevas al interior cuando tomas decisiones. Si tus decisiones no se apegan a lo que dice la Biblia, de nada te sirve lo que estás haciendo acá, por fuera. Me acuerdo mucho una vez que había personas que eran tendían mucho a las artes dramáticas, por así decirlo, y estaban buscando que se hiciera un ministerio de drama en la iglesia y de danza. Y llegó el punto en que me lo preguntan a mí, oye, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Le dije, no creo que sea correcto, pero no hay ningún versículo que lo prohíba, yo lo sé. No hay un versículo que diga, y no danzaréis, o no dramatizaréis. No, pero hay una línea muy delgada ahí, entre lo que la Biblia dice que se hace en una congregación cuando se reúne, y entretenimiento. Yo sé que si hay un evento, y es Navidad, o Día del Padre y la Madre, pues sí, se hace un drama. Para eso, ¿verdad? Comunicas un mensaje. Pero no en un domingo, en la reunión general, en el momento de la enseñanza. Y eso generó ciertos conflictos, ¿verdad? Porque estamos diciendo, oye, ¿a qué vienes a la iglesia el domingo? ¿A qué vienes? Hay dos mentalidades para las personas cuando vienen aquí. Las personas que vienen con el entendimiento de que vienes a servir y otras que vienen con el entendimiento de que vienen a ser servidos. La mentalidad de consumidor. Vengo aquí a que me den lo que necesito. Esa es una forma de pensar. La otra forma de pensar es vengo aquí a servir a Dios. Y son enfoques muy diferentes, ¿verdad? Cuando tu mentalidad es vengo aquí a servir a Dios, te enfocas en la parte interna. Cuando dices vengo aquí a que me den lo que necesito, estás pensando en la parte externa. Y hemos tenido de todo. Gente que dice aquí, oye, de maravilla, todos bien amables, bien serviciales, todo está perfectamente organizado. Y al mismo tiempo hay personas que dicen, hombre, aquí todos son bien apáticos, nadie me habló, ya tienen sus grupitos, encontré muchos problemas y se van. ¿Cómo es posible que en el mismo lugar tengas esas dos opiniones tan diferentes? Porque cada uno viene a ver lo que está buscando. ¿Qué es lo que estás buscando? Por eso, cuando hablamos del problema del formalismo, tenemos que entender que cuando nosotros tenemos un árbol plantado, en el logo, ¿verdad? Hay tres elementos ahí, que como no tienen color ni nada, quizás pasen desapercibidos. Cuando ves un árbol y está el agüita, ¿verdad? Que nomás se ve como reflejo del agua, está el tronco y sus ramas, las hojas y la raíz. Si tú ponle atención al logo cuando tengas oportunidad, se ve el reflejo del agua y luego se ven líneas gruesas y luego el tronco. Esas líneas gruesas son la raíz. No sé si has visto algún árbol suficientemente viejo y grande para ver que las raíces salen de la tierra. Cuando las raíces son fuertes y profundas, empiezas a verla desde afuera. Tú puedes ver el tronco y hay algunos árboles donde ya no ves nada más. No ves cómo está la raíz hacia abajo. Pero hay ciertos árboles que las raíces también salen y se ve que son raíces fuertes y grandes. Bueno, cuando hablamos de un árbol, los árboles crecen en dos direcciones. Yo no sé si a ti en tus tiempos, a mí sí me tocó la tarea de hacer germinar un frijolito en la escuela. Algunos en la primaria, otros en la secundaria. Un frijolito, le ponías un algodoncito, agüita, y ahí lo tenías que dejar. Y tú tenías que reportar los avances de tu frijolito, ¿verdad? Yo sí supe de niños a los que el frijolito nunca brotó, ¿verdad? Pero el mío, gracias a Dios, sí. Y tú puedes ver como un frijolito, con ciertas condiciones, poniéndole la luz del sol, de repente empezaba a brotar, ¿verdad? Y si tú lo dejabas más tiempo, empezabas a ver de que antes que lo detectaras como una plantita, eran puras raíces, ¿verdad? El árbol crece en dos direcciones. Eso es lo que formalmente se llama tropismo, y hay varios tipos de tropismo, pero me voy a enfocar en los dos que me interesan hoy. Uno se llama gravitropismo y otro fototropismo. Gravitropismo es el crecimiento de la planta hacia donde está la gravedad. Y el fototropismo es el crecimiento hacia donde está la luz.
Entonces, brota el frijolito y empieza el gravitropismo. Empieza a ir hacia la dirección de la gravedad, buscando agua y buscando minerales. Cuando la raíz es lo suficientemente fuerte y grande, empieza el fototropismo. Empieza a elevarse buscando la luz porque necesita la fotosíntesis. Entonces, cuando tú siembras en buena tierra una semilla, la semilla empieza a crecer y de aquí afuera no te das cuenta porque no ves la raíz. Para cuando tú ves que empieza a germinar la plantita, la raíz ya creció lo suficiente para sostenerla. Pero eso es un proceso invisible a nuestros ojos, porque no vemos lo que está bajo la tierra. Pero cuando ya ves que sale de la tierra, nosotros nos olvidamos de la raíz y pensamos que la plantita nomás crece para arriba, ¿verdad? Así que en el crecimiento de todo árbol hay una parte visible y una parte invisible. Y aquí es donde se relaciona con la reforma externa e interna. Tú puedes ver que la planta va creciendo, el tallo se empieza a engrosar, se fortalece, empiezan las ramitas, las hojitas, etc. Y tú piensas que la planta es de ese tamaño, pero si tú la sacaras por completo, te darías cuenta que primero crecen las raíces y luego el tallo y las ramas. Y si sigue creciendo, tan grande es el tallo y las ramas como las raíces. Pero no estamos acostumbrados a ver las raíces. Y ese es un fenómeno que sirve como analogía en la vida cristiana. Somos como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y en nuestro logo está tanto la raíz como el tronco, porque no debes olvidar ninguna de las dos. Si tú creces solamente pensando que el árbol es el tronco y las ramas, esa es la parte externa, donde cuidamos que lo que hagamos aquí sea bíblico. Somos celosos en no desviarnos del propósito de una reunión en el día del Señor. Pero si la raíz no crece, el árbol se muere. Si la raíz no es lo suficientemente profunda, vienen los vientos fuertes y el árbol cae, es derribado. Si en la parte interna, cuando la planta crece hacia la dirección de la gravedad, buscando agua, esa es la parte donde nosotros debemos buscar internamente a Dios. Y la Biblia nos da la analogía perfecta. Jeremías 17, versículos 7 al 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¿Por qué? Porque sus raíces se extendieron hasta que encontraron agua. Para nosotros esa agua es Dios. Internamente debemos estar creciendo y estar cada vez más en contacto con las cosas de Dios. Y estar en contacto con las cosas de Dios no me refiero a venir a servir, esa es la parte externa, que también es importante, pero en la parte interna es algo que solamente tú puedes hacer en tu interior. Cuando tomas decisiones, cuando dejas que las emociones se convierten en sentimientos negativos, cuando decides qué haces y qué no haces, es ahí donde revelas qué tanto del mundo hay en ti y qué tan en contacto estás con esa agua, con Dios. Porque si esa raíz no está en contacto con las cosas de Dios, todo tu árbol se va a venir abajo. Colosenses 2, 6 al 7 dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Y aquí la palabra arraigados en griego es echar raíces y fijar firmemente. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Tienen que estar arraigados y edificados en Él. Internamente tienes que estar bien empapado de la palabra de Dios y con lo que estamos estudiando para que puedas mortificarte, para que puedas saber cómo vivificarte. Porque externamente puedes estar haciendo muchas cosas en este lugar, pero si en lo interno no está sucediendo, te vas a convertir en un caso más de los que ya hemos vivido.
Personas que se ven como árboles grandes y frondosos, cuya raíz está muerta. Y son derribados. Y queda exhibido que su raíz no tenía profundidad. Pero ¿cómo es que te puedes engañar? ¿Cómo nos podemos engañar de esa manera? Porque el externo es bíblico. Pero lo interno, que es responsabilidad individual, eso no. Isaías 37:31, una vez más, los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y arriba darán fruto. Aquí están los dos crecimientos. Tienes que crecer hacia abajo y crecer hacia arriba. Job 14, versículos 7 al 9, dice, si se derriba un árbol, queda al menos la esperanza de que retoñe y de que no se marchiten sus renuevos. Tal vez sus raíces envejezcan en la tierra y su tronco muera en su terreno, pero al sentir el agua, florecerá, echará ramas como árbol recién plantado. Está la misma referencia. Si por arriba sufres, te cortan, dice, hay una esperanza si la raíz es fuerte. Volverá a retoñar, volverá a crecer si la raíz es fuerte. Pero si la raíz está muerta, no hay esperanza, a menos que vuelva a tener contacto con el agua. Por eso cuando vemos nuestro logotipo, ahí están los elementos de los que estamos hablando. Sí, es necesario crecer, extender las ramas, dar fruto, es parte fundamental de la vivificación. Pero la parte de las raíces, la mortificación. ¿Cómo es que dices no en tu interior a lo que no es agradable a los ojos de Dios? ¿Y cómo dices sí en tu interior a lo que sí es agradable a los ojos de Dios? Si tú esa parte no la tienes funcionando, lo de arriba se va a caer. Veamos cómo lo explicó Jesús a sus discípulos. Primero la parte cómo se le explica a la gente en general, luego la explicación que le da a los suyos. Marcos 4, 1 al 9. Dice, de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió a una barca en el lago y ahí se sentó, mientras toda la gente se quedaba en la orilla. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas y como parte de su instrucción les dijo, pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que, al esparcir las semillas, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos que, al crecer, ahogaron las plantas y no dieron fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió hasta 30, 60 y 100 veces más. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Y esta es la parábola. Y los discípulos se le acercan y le dicen, Jesús, explícanos con más detalle qué significa esto. Y esto es lo que Jesús les dijo, versículo 14 al 20. Dice, el sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Eso lo hemos visto aquí entre nosotros. Estamos predicando y se está predicando bíblicamente. Y hay personas ahí sentadas que lo escuchan verdad bíblica y no les sirve para nada. Así como lo escucharon, salen de aquí y lo olvidan por completo. ¿Verdad? Eso dice, ese es un tipo de situación cuando alguien escucha la verdad bíblica. Versículo 16. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, de inmediato la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Y también los hemos tenido aquí. Llegan, escuchan, dicen, no, sí, me gusta, quiero saber más. Por eso nosotros pusimos una regla en la membresía. No puedes ser miembro de inmediato, tienes que estar 4 meses mínimo congregándote aquí. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que hay personas que rápido dicen, yo estoy de acuerdo, yo quiero eso, pero no tienen raíz. Por eso dice, cuando llegan las dificultades de la vida, se apartan por completo. Los hemos visto aquí y por eso tenemos reglas para la membresía. Versículo 18, otros son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra,
Pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Esa es la parte más peligrosa para nosotros. Esta es la parte del formalismo que enfrentaron desde el siglo XVII. Ya brotó, tuvo que tener algo de raíz, pero no da fruto. No da fruto. ¿Por qué? Dice porque hay mucho del mundo, las preocupaciones, el engaño de la riqueza, muchos otros malos deseos. Esas son personas que se congregan. Esas son personas que tú ves que es una planta y dices, debe tener raíz. Sí, pero están tan llenos del mundo en su interior que la raíz es débil. Cuando deciden, deciden como el mundo. Cuando evalúan, evalúan como el mundo. Cuando se ponen objetivos, son los objetivos del mundo. Escuchan la verdad. Están en el lugar donde se enseña la verdad. Pero no viven de acuerdo a esa verdad. Y ahí está la planta y no se muere. En los primeros dos casos no hubo planta porque las aves se llevaron la semilla. En el segundo brotó rápido, pero se murió porque no tenía raíz. El tercero no se muere. Ahí se queda, pero nunca da fruto. Y Jesús contó otra parábola sobre la higuera que no da fruto. Que llega el dueño del terreno y le dice, quítala porque no da fruto. Dice, espérame, vamos a abonarla. Vamos a cuidarla durante un año. Y si en un año no da fruto, entonces sí, arráncala porque inutiliza la tierra. Así que es necesario entender que a pesar de que tú te veas como un árbol frondoso, con ramas y muchas hojas, si la raíz es poco profunda y es débil, todo se va a venir abajo. Ese es el peligro que nos acecha, hermanos, cuando nos esforzamos por ser bíblicos. No podemos dejar de hacer el énfasis en lo que pasa en tu interior, que solo tú sabes. Solo tú lo sabes. Nosotros no podemos verlo. Nosotros vemos la parte externa y podemos ser engañados. Podemos decir, mira qué árbol tan grande y frondoso y la mucha sombra que da. Pero tú sabes que por dentro estás lleno de las cosas del mundo. Y este es un llamado que tenemos que hacer todos como iglesia. Cumplimos 14 años. Hemos visto muchas cosas que Dios hace con nosotros, por medio de nosotros y a pesar de nosotros, pero eso no basta. La parte fundamental es lo que está dentro de ti, lo que solo tú sabes. Lo que en otros años ha tenido que suceder, que Dios tiene que sacar a la luz porque tú no lo quieres reconocer. Y por eso hemos enfrentado situaciones muy difíciles y dolorosas al ver la verdad de la vida de algunos entre nosotros que nunca nos hubiéramos imaginado. Pero ¿cómo puede suceder? De hecho, sí, están oyendo la Biblia, estamos escuchando la Biblia, porque el interior, la mortificación y la vivificación no es solamente una obra de Dios, ahí estamos cooperando. Pero como dice Job, podrá ser derribado, podrá ser encontrado en una falta muy grave por negligente, pero si tu raíz está ahí bien y tiene contacto con el agua, hay esperanza. Pero ¿para qué llegar a esos extremos, hermanos? ¿Verdad? La Biblia es muy clara, podemos hacerlo por las buenas o lo hacemos por las malas. Salmos 32:8. Te enseñaré y te haré entender el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el burro o el caballo sin entendimiento, que si no es por cabestro y freno no se acercan a ti. Reina Valera 60. Dios te hace entender, te muestra el camino que debes andar, va a poner atención particular a tu vida, porque no quiere que seas como el burro, no quiere que seas un burro.
que tiene que ser jaloneado para que te acerques a Él. Ahí están los dos caminos. Tú puedes decir, entiendo, veo, tengo claro lo que tengo que hacer, así que me pongo en orden, me muero a mí mismo y vivo para Cristo, y caminas con Él, o Dios te va a tener que tratar como un animal que no entiende y que te tiene que traer hacia Él. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad, hermanos? Que en la Biblia nos digan burros, ¿verdad? Entonces hay mucho que agradecer, dejando en claro, fíjate bien, que por mucho que entiendas, aún podemos ser bien burros en nuestras decisiones internas. Así que en este aniversario, la alegría debe estar bien enfocada. No nos alegramos porque somos muchos, no nos alegramos porque aquí estamos, nos alegramos principalmente porque a pesar de nosotros, Dios permanece fiel. Por eso no vine a hablar bien de nosotros, hermanos. Quiero que nos pongamos en el nivel que nos corresponde en la Escritura. Que si no es por cabestro y freno, dice la Reina Valera 60, si no es porque Dios te trae, por eso dije desde el principio, yo nunca hubiera deseado ser pastor. Era totalmente contrario y opuesto a lo que yo esperaba para mi vida. Como animal, Dios me tuvo que decir, véngase para acá, y te hago entender, y te enseño el camino que debes andar. Porque somos como animales salvajes. Entonces, aquí estamos, hermanos, de pie, no por méritos nuestros, no por nuestra santidad, no por nuestra capacidad, no por el tiempo que le invertimos, no porque no cobramos un peso, sino porque a pesar de lo que somos, a Dios le ha placido usarnos para hablar de Él. Y esa debe ser la verdadera felicidad. Porque si cualquiera de nosotros en estas fechas se exalta diciendo, uy, somos muy bíblicos y hacemos las cosas gratis, y ese es el motivo de gozo, te lo estás perdiendo en realidad. Tiene que quedar muy claro, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él sea exaltado. Todas las cosas que han sucedido por medio de árbol plantado en otras partes del mundo, no es gracias a nosotros, sino a pesar de nosotros. Por eso podemos celebrar como corresponde. Así como la Biblia dice que Jesús dijo que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y yo pensaba que la fiesta era para el pecador. Y cuando yo experimenté la conversión, dije, pues ha de haber fiesta en el cielo por mí, yo soy el festejado. Pero vas creciendo y vas madurando y dices, no, el festejo no es por ti, el festejo es para Dios, porque tú nunca debiste ser salvado. Tú no hiciste nada para merecerlo, y Dios en su infinita misericordia te lo dio por gracia. Entonces la fiesta no es para el pecador que se arrepintió, porque no fue mérito de él su arrepentimiento. La fiesta es para Dios, porque le dio arrepentimiento a un pecador. Y este 14 aniversario, la fiesta no es para nosotros, porque no es mérito nuestro. El que debe ser festejado, y como dice la Escritura, toda la gloria y la honra es para Dios. Así que, hermanos, nos vemos como iguales. Mendigos que le dicen a otros mendigos donde hay pan, porque encontramos pan, la palabra de Dios. Y Dios nos alimenta y nos enseña y nos disciplina, no porque seamos mejores, no porque somos más capaces, somos exactamente igual a cualquier otro mendigo en la calle que no tiene nada que comer, pero nosotros encontramos la palabra de Dios y les decimos, aquí hay para comer, y es gratis. Como el Señor no la da gratis, dice la Escritura, lo que de gracia recibiste, dalo de gracia. Que Dios nos ayude a mantener ese principio en árbol plantado en todo lo que hagamos. Que no se nos olvide que no tenemos preparación, no tenemos credenciales, no tenemos fuerza, no tenemos dinero.
Lo único que tenemos es a Cristo. Y esa es nuestra principal alegría y nuestra principal gloria. Así que aquí nadie se merece nada, ¿estamos de acuerdo? Aquí no hay grandes siervos del Señor, ¿estamos de acuerdo? Aquí todos somos, disculpe, pero es bíblico, aquí todos somos unos miserables. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, soy un miserable. Aquí todos somos unos miserables que encontraron la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Por eso, si te preguntaran, ¿tú te vas al cielo o no? Si Cristo viene, ¿te vas o te quedas? Me voy. ¿Por qué? Porque a Él le plació salvarme. Porque para mí era imposible. Porque no pude haber entendido lo que entiendo por más que me hubiera puesto a leer. Porque es algo que el Espíritu Santo concede a quien Él quiere. Y porque siendo lo más vil y más despreciable, desechado por el mundo, dice la Biblia, de ahí tomó Dios para glorificarse. De ahí somos, hermanos, de ahí, de lo vil y lo despreciable. Y no debe decir, Hernán me baja la moral. En lugar de decir que soy un campeón y que voy a vencer a mis Goliaths y que Dios me va a dar la victoria, me dice que soy un pobre miserable, sí, porque eso es lo que la Biblia enseña. Y esa es nuestra alegría, hermanos. Si dependiera de nosotros, ninguno se salvaba. Si dependiera de nuestras credenciales, ninguno se salvaba. Si dependiera de nuestro auditorio, de nuestro dinero, estamos todos perdidísimos. Pero no depende de nada en nosotros, depende de Él. Y si en estos 14 años no nos ha dejado, a pesar de que la ofrenda es voluntaria, a pesar de que no hay nadie de tiempo completo, a pesar de que no decimos cosas agradables, y aquí seguimos, el único que lleva ese mérito es Dios, el único. Así que a Él lo festejamos. Esto es la sabiduría que se aprende a analizar el pasado. Analizando el pasado te das cuenta que no has sido tú, que no fuiste tú quien lo hizo, que todo lo ha estado controlando Dios y Él se merece la gloria. Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. La iglesia debe siempre reformarse de acuerdo a la palabra de Dios, empezando con quiénes somos, ¿verdad? Que no olvidemos quiénes somos según la Biblia, hermanos. No olvidemos quién es Dios según la Biblia y cuál es nuestra misión según la Biblia. Id y predicar el Evangelio, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Tenemos parte en esa misión, no somos los únicos, hay más iglesias en el mundo. Pero enfoquémonos. No se nos olvide, no venimos a ser servidos, venimos a servir. No venimos a ser adoptados, venimos a proclamar las cosas de Dios, ya sea de palabra y de acción. Lo que hacemos aquí, dice la Escritura, lo hacemos en conjunto con muchísimos cristianos en todo el mundo, incluso los que ya han muerto enseñan la palabra, incluso los ángeles. Somos una pequeña parte, muy pequeña parte de todo lo que Dios hace en todas partes. Somos soldados de Jesucristo, que no se involucran en los asuntos civiles. Así que pongámonos a cuentas con Dios, entendamos cuál es nuestro lugar y sigamos peleando la buena batalla. Si van a hablar mal de nosotros por hacer lo correcto, que hablen mal. Si nos vamos a quedar sin dinero por hacer lo correcto, nos quedamos sin dinero. Si vamos a perder lo que amamos por la verdad, por hacer la verdad y decir la verdad, nos quedamos sin nada. Pero estemos de acuerdo que primero es Dios y su palabra. Y lo demás encontraremos la forma. Así como le dijeron a Jesús, te piden el impuesto del templo. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo a Pedro, ve, atrapa un pez y en su boca hay para ti y para mí. Hasta se lo pichó a Pedro. Así ha pasado con nosotros. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? ¿Hay dinero? No mucho. Pero si se necesita,
Dios proveerá. Dios proveerá. Así que vamos a orar para darle gracias a Dios. Señor, cada que venimos aquí a estudiar, cada que venimos a escudriñar tu palabra, realmente, Señor, queremos conocer más de ti. Queremos que tú te reveles más a nosotros partiendo de tu palabra. Queremos que sea cada vez más claro el poder entender cuál es tu voluntad, qué es lo que nos ordenas, por qué lo ordenas, cómo lo aplicamos, cómo obedecemos y cómo lo enseñamos a otros. Queremos pensar no solamente en nosotros, sino por los que nos oyen. Pensar en los que nos ven, en los que escucharán de lo que predicamos, en aquellos que escucharán cuando hablemos de ti, donde quiera que estemos, en la calle, en el trabajo, en la casa, con conocidos o desconocidos. Concédenos en todo momento poder glorificar tu nombre, Señor. Vivir de acuerdo al llamamiento que nos has dado. Que a pesar de nuestros errores y nuestros defectos, quede claro que no somos de este mundo. Que no seguimos la corriente del mundo. Nosotros tenemos un reino diferente. Que nuestro mundo no es este. Que la Escritura enseña que este va a pasar y vendrá uno nuevo. Ese es el que anhelamos, Señor. Tú nos dijiste en tu palabra que no pongamos los ojos en las cosas de aquí. Necesitamos las cosas de aquí, Señor. Necesitamos proveer, necesitamos comprar, necesitamos hacer muchas cosas de este mundo. Enséñanos a entender, como tú dijiste, que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Ayúdanos, Señor, a no encariñarnos con las cosas de este mundo. No me refiero a las cosas materiales, sino a lo que tiene que ver con nuestro interior, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, que estén en línea con lo que dice tu palabra. Que no pongamos nuestros deseos en lo que el mundo desea, que no pongamos objetivos que el mundo persigue, que nuestros deseos sean basados en tu palabra, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Que nuestro propósito seas tú, como dijo el apóstol Pablo. Todo lo tengo como estiércol con tal de ganar a Cristo. Ayúdame, Señor, a ser coherente con lo que nos has enseñado, a ser congruente con lo que sabemos, de manera que el querer como el hacer sea una evidencia entre nosotros. Cualquiera que busque errores y defectos en nosotros los va a encontrar. Sabemos que no alcanzaremos perfección en este cuerpo, pero queremos que sea muy claro, Señor, que te servimos a ti, que a pesar de que nos equivocamos y nos dejamos seducir por nuestros malos deseos, tú no nos abandonas. Perdónanos porque a veces somos como burros, que a pesar de que sabemos y entendemos, nos empecinamos en hacer lo que nos gusta, en lugar de hacer lo correcto. Ayúdenos, Padre, a poner la carne en el lugar que le corresponde. Los deseos de la carne que estén sujetos, incluso nuestros pensamientos, cautivos a la voluntad de Cristo, como dice tu palabra. Para que podamos ver, Señor, tu gracia, tu poder en nosotros, porque dice tu palabra que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Ayúdanos a reconocer siempre que somos débiles, que nuestra fuerza eres tú. Como el apóstol Pablo hablaba de su aguijón en la carne, para que no se enalteciera y se exaltara a sí mismo por las revelaciones que le diste. Ayúdanos también, Señor, concediéndonos gracia y misericordia, para no olvidar de dónde venimos y lo que éramos antes de que nos enseñaras. Para no olvidar a los que están también como estábamos nosotros, Señor. Sabemos que hay engañadores y tu palabra lo advierte, pero también sabemos que hay personas que con buenas intenciones tratan de hacer lo que se les enseña y se les enseña mal. Ayúdanos, Padre, a ser una voz, como decía la Escritura de Juan el Bautista, que clama en el desierto, que habla de ti, Señor, que guía a todos a ti. Queremos ser embajadores, como dice tu palabra, de tu reino en esta tierra. Que sea claro que nos regimos por las leyes de tu reino y no del de la tierra. De manera, Señor, que sea claro que te servimos a ti, para que tu nombre sea glorificado. Gracias porque en 14 años no nos has abandonado. Gracias porque si vemos hacia atrás, problemas hemos tenido muchos.
situaciones dolorosas y difíciles, muchas, situaciones vergonzosas, muchas también, situaciones económicas, muchas, pero en ninguna nos has dejado, en ninguna nos has abandonado y hemos aprendido a confiar en ti. Te rogamos, Señor, que te sigas mostrando a nosotros, que nos enseñes y nos hagas entender, nos muestras el camino que debemos andar, que fijes sobre nosotros tus ojos, Señor, para que no seamos como burros, que no tengamos que ser forzados a llegar a ti, que no permitas en nosotros dificultad para que doblemos la rodilla, que no permitas, Señor, que enfrentemos dolores para que podamos buscarte. Ayúdanos, Padre, a ser coherentes y congruentes con lo que nos estás enseñando y lo que nos has enseñado y nos enseñarás. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. No va a haber sección de preguntas porque no es un tema doctrinal, ¿verdad? A menos que alguien haya hecho una pregunta referente al tema, no, ¿verdad? Digo, porque no aplica. Ahora, lo que sigue a continuación es que vamos a despedir la transmisión y nosotros vamos a tomarnos una foto grupal, ¿verdad? Y también lo quiero decir al aire por los miembros que no pudieron estar, que se reportaron, para que sepan, vamos a, como lo hacemos cada año en nuestro aniversario, que los nuevos miembros, del último aniversario para acá, los nuevos miembros ponen su huella en nuestro arbolito, ¿verdad? Pero, lamentablemente, cuando la hicimos el año pasado, donde compramos la pintura, porque yo fui a comprarla, nos dijeron que no se iba a decolorar y que iba a quedar el mismo color y se nos decoloró. Entonces ya casi no se nota. Así que ahora vamos a tener una segunda oportunidad y además de los nuevos, todos los miembros vamos a pasar a repintarla. Así que tienes que ponerla exactamente donde la pusiste. No, no es cierto. Que nos vamos a acordar. Como esas ya no se van a notar porque se está acabando el color, pues la puedes poner donde tú quieras, nada más que no se junte con la rama porque se pierde, ¿verdad? Entonces, todos vamos a poner la huella otra vez para repintar la que teníamos y recuperar lo que habíamos empezado, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar que pasen los nuevos para reconocer a todos los que en este último año se agregaron a la membresía y luego vamos a pasar todos. Entonces, después de terminar la transmisión, tenemos dos cosas. La foto grupal, que es lo primero, donde vamos a hacer las mesas para allá y nos tomamos la foto grupal que acostumbramos año con año. Después pasamos a lo de las huellas y después comemos, ¿ok? Porque no quiero ningún adelantado, desesperado, hambriento que ya quiere comer. Venimos a convivir, hermanos. La carne hay que ponerla en su lugar, que no te domine. Nos tomamos la foto, ponemos la huella y luego pasamos a la comida. Y para los que están acompañándonos en la transmisión, pues extendemos nuestra felicidad, nuestra gratitud a todos los que desde otra parte del mundo Dios les ha persuadido para ayudarnos, que hemos tenido situaciones donde no sabemos humanamente cómo lo vamos a resolver y esas ofrendas que nos han llegado nos han resuelto muchos problemas que hemos enfrentado aquí adentro, ¿verdad? Y ha sido una bendición. Y estamos agradecidos con Dios porque los ha persuadido a ustedes de, a pesar de la distancia, apoyar la obra que estamos haciendo aquí. La Biblia afirma que no es en vano, que cuando tú ayudas a otros, estás tú mismo participando en la extensión del Evangelio y de la palabra bíblica. Así que aprovechamos el aniversario para glorificar a Dios y agradecer a las personas que desde otra parte del mundo, incluso desde nuestro país, pero muy lejos de nosotros, han estado apoyando porque Dios pone en su corazón. Muchas gracias, que Dios les bendiga abundantemente y pues sigamos trabajando. Los que están afuera, que están lejos, que me han dicho que comparten los videos y comparten las enseñanzas, síganlo haciendo, ayúdenos a expandir la palabra de Dios a todo lugar donde se pueda, y acá localmente le seguiremos echando ganas hasta donde Dios nos dé fuerzas y nos permita la vida. Así que hasta aquí nos quedamos. La próxima semana retomamos nuestro tema. Gloria a Dios por nuestro 14 aniversario.